Ya. Entonces, en este ejemplo teníamos que identificar el tema nosotros. O sea, ¿de qué trata? Pero en realidad, nosotros sabemos que todos los textos, siempre cuando en su temática, siempre tienen diversas cosas de las cuales nos hablan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de discriminar, tenemos que tratar de identificar cuál es esa cosa principal de la que nos está hablando el texto. De eso se trata. Nos puede hablar de muchas cosas, pero siempre hay uno que es protagonista, que es la esencia de ese texto. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de identificar. ¿Ya? Muy bien, entonces habíamos analizado este pequeño texto en el cual pues nos habla, por ejemplo, acá dice, ¿no? Desde hace muchos años, los departamentos de policía de muchos países, ¿no? Nos habla de los departamentos de policía de muchos países, y mire, ya tenemos un elemento del cual nos está hablando este texto, suelen requerir, dice, los servicios de los llamados psicodetectives, ¿no? Y acá nos habla ya de otro elemento, ya tenemos dos elementos. Se trata, dice, de hombres y mujeres que usan el poder de sus mentes para hallar a personas desaparecidas, ¿no? Entonces, cuando nos da esta conceptualización, se sigue refiriendo a los psicodetectives, ¿no? ¿Quiénes son los psicodetectives? Entonces, miren, si nosotros tuviéramos que identificar en este caso un subtema, porque estamos en un párrafo, sería pues los psicodetectives, ¿no? Porque de ellos nos habla principalmente. Y luego ya en su segundo párrafo nos dice, mediante un talento único y especial, ¿no? Hay un talento de por medio ahí, y un trabajo de concentración muy fuerte, estas personas, y cuando dice estas personas, se sigue refiriendo a los psicodetectives, son capaces de visualizar a la persona desaparecida. Miren, nos habla de ellos y la capacidad que tienen y cómo también lo hacen y revelar cuál es su paradero. Y es más, nos pone un ejemplo a continuación. Nos dice, uno de los expertos en esta técnica fue Gabriel Croiset, nacido en Holanda en 1909. Como en ambos párrafos nos habla de los psicodetectives, entonces queda deducción de que el tema del cual está hablando el texto en general es los psicodetectives. ¿Ya? Entonces de eso se trata el tema, de qué trata todo el texto y subtema, de qué trata todo el párrafo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Algo de repente, alguna duda que les haya quedado de la sesión anterior? Los escucho, por favor, o pueden usar también el chat si así lo desean. Ninguna, ¿verdad? Si es que no hay ninguna inquietud, ninguna duda, quiere decir que todo está ya entendido. Me parece, jóvenes, que hasta ese ejemplo resolvimos la sesión anterior, ¿verdad? ¿O hicimos más? A ver, jóvenes, los escucho. Fue hasta ese ejemplo, ¿cierto? Ya. Entonces, miren, vamos a empezar con nuestro sistema de práctica, ¿ya? Igualito, así como ustedes el domingo se les ha enviado un link y ustedes han pulsado ahí para resolver ejercicios, igualito, en este momento yo les voy a poner un link en el chat y ustedes van a ingresar, ¿ya? Y ahí van a tener una pequeña evaluación que tiene el mismo formato del examen que han dado el día de ayer. Entonces ingresa, se le va a dar pues unos 6 minutos, creo que es suficiente, y ustedes van a resolver. ¿De qué se trata? De identificar el tema en pequeños textos como el ejemplo que hemos visto hace un momento, ¿ya? Así que estén atentos, estén todos atentos al chat. A ver, vamos a generarlo por aquí. Recuerden, jóvenes, que el tiempo también es importante, ¿ya? Es muy importante el tiempo,
porque se ha dado el caso de que algunos estudiantes han resuelto la misma cantidad de preguntas y lo han hecho de manera correcta, pero algunos se han demorado menos que otros, y eso también el sistema lo considera, ¿ya? Es muy importante ese factor. A ver. Si es que de repente por tema de internet, como van a abrir otra plataforma, de repente los expulsan del Zoom, no hay ningún problema, ya acaban su evaluación y vuelven a entrar. Yo les voy a permitir el ingreso nuevamente. Ok. ¿Estén listos? Estén atentos al chat y ahorita voy a soltar el link. Ya. Li Chu. Davor me dice, profe, ¿vale copiar? No es necesario, Davor. Ya, ahí va. Ahí está el link, jóvenes. Entren, por favor, y resuelvan. Ya tienen que identificar el tema de cada uno de esos textos. Son 4 en total. A la hora que van terminando, me avisan, ya me van avisando. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp también, por si acaso. Necesito prender el ventilador, por favor, ¿sí? Aquí lo pongo. No, deja ahí nada más. Lo prendo, ¿no? Sí. Ahí va. Sí, déjalo ahí nomás. Tráeme papel higiénico, por favor, ¿sí? Ya. A ver, vamos a ver los resultados. Tenemos en el tercer lugar a Jonathan Valdés con 3 de 4. Tenemos a María Guamaní en el segundo puesto y en primer puesto a nuestro estimado amigo Fabio Garcés. Muy bien, Fabio, felicitaciones. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Y aquí tenemos los ejercicios que han estado ahí en la evaluación. Vamos a resolverlos, a ver, rápidamente nada más, para avanzar. Ya, a ver, el primer texto, ¿qué nos dice? Nos dice, la casa del futuro se limpiará sola. Ya, muy bien, nos habla de la casa del futuro y nos dice que se va a limpiar sola. Pues todos los artefactos serán autosuficientes, dice. Ya, o sea que los artefactos, o sea que la casa del futuro se va a limpiar sola a causa de que todos los artefactos, miren, acá hay otro elemento, serán autosuficientes, o sea que se van a poder valer por sí mismos. En esta nueva vivienda existirán aspiradoras, ¿ya? Aspiradoras, miren, menciona nuevamente también acá vivienda, ¿no? En esta nueva vivienda, acá van a existir desaspiradoras que con solo programarlas limpiarán todos los sectores y eliminarán los residuos que recojan. Miren, los baños estarán equipados
con un nuevo modelo de water que siempre estará impecable. ¿Ya? Si tuviéramos que ponerle un subtema a este párrafo, sería pues yo le doy el protagonismo aquí a los artefactos, más que a la vivienda, porque más se centra en hablar de ellos que la vivienda. Sino que bueno, ellos están ubicados obviamente dentro de las viviendas, pues, ¿no? Pero el protagonismo lo tienen los artefactos. En cuanto a las compras, dice, ya, será un placer hacerlas. Los supermercados, nos olvidamos ya de las viviendas descartadas como temas. Los supermercados dispondrán de un escáner, miren, un escáner que no es más que un artefacto especial que en un instante leerá todos los contenidos del carrito sin necesidad de sacarlos de ahí al pasar por la caja. Muy bien, entonces si nosotros tenemos que elegir un protagonista de todo nuestro texto, sería, en este caso, las aspiradoras inteligentes. Nos habla de ellas en un determinado momento, pero pasa de manera casi desapercibida. Adelantos domésticos del futuro. La limpieza doméstica en el futuro. ¿Cuál sería la clave? No se habla de eso. Claro, pues no serían los adelantos domésticos del futuro, ¿no? De ello nos habla todo el texto. Siguiente ejemplo o siguiente ejercicio, es un ejercicio bastante pequeño. El latín y el griego tienen raíces indoeuropeas, dice, ¿ya? La lengua indoeuropea, nos hablaba del latín y el griego, que tienen raíces indoeuropeas. La lengua indoeuropea, o sea, esta lengua, es considerada la madre de más de la mitad de las lenguas modernas. Ya. O sea que esta es la que da origen a las lenguas modernas. Esta lengua, ¿en alusión a quién? ¿A las lenguas modernas o a la lengua indoeuropea? ¿A quién? A ver, dígamelo, estudiantes. Tienen que participar, chicos. Las de lenguas a la lengua indoeuropea, ¿ya? Indoeuropea. Esta lengua, dice, tiene más de 6.000 años, ¿ya? No va a ser las modernas, pues, ¿no? Las palabras madre, padre y Dios son de raíz indoeuropea. Entonces, miren, en todo el texto se habla acerca de la lengua indoeuropea, ¿ya? Esa era la clave correcta. Otro ejercicio. A ver, la enfermedad llamada diabetes mellitus, ¿ya? Diabetes, ¿quién no ha escuchado acerca de esa enfermedad? ¿No? Diabetes mellitus, las personas conocidas como diabéticas, ¿no? Es conocida desde hace mucho, dice. O sea, desde hace mucho tiempo se conoce esa enfermedad. Ya está. Su nombre, ya nos abocamos entonces a su nombre, proviene del latín, dice diabetes. Ya estamos hablando de la enfermedad o del nombre. El nombre dice, sino que claro, en alusión a la enfermedad lo toman como referencia, pues no, pero específicamente su nombre proviene, dice, del latín diabetes y del griego diabetes, ya, del latín y griego. La palabra griega procede de diabainen, que significa cruzar, atravesar, pasar, que a su vez deriva de bainein, que significa ir, venir. ¿Ya? Mellitus significa en latín endulzado con miel, o sea, en alusión a lo dulce, ¿no? Aludiendo el sabor dulce de la orina de los diabéticos debido al exceso de azúcar. Ya, es cierto eso, jóvenes. Mira, como dato adicional, una de las estrategias que se sirve para detectar pues la diabetes en una persona es probarse la orina, ¿ya? Si es que la orina es dulce, entonces quiere decir, o ese es un indicador, mejor dicho, de que tienes diabetes. De repente ustedes lo pueden practicar, ¿no? Hay que darle una probadita a la orina y ya ustedes verán, pues, ¿no? Si es que es dulce, puede que tengan diabetes. Si es que no, entonces están bien.
¿Ya? Entonces, miren, el texto nos habla de las enfermedades en general. No, ¿verdad? Enfermedades hay un montón. Y acá específicamente nos están hablando de una. Es Origen de la muy palabra diabetes. genérico decir las enfermedades. Las palabras griegas y latinas, así de manera genérica, de manera suelta, hay No, tantas como las hay también en el castellano, ¿verdad? Así que no. Bueno, y por descarte, miren, ya sabemos cuál es la clave ya. Origen de la palabra diabetes mellitus. Esa es la clave correcta. Si es que marcaste esa clave, lo hiciste muy bien, estimado estudiante de la Academia Hawking Líderes. Miren cómo vamos analizando los textos y cómo vamos descubriendo los temas de los que tratan, ¿ya? Esto es muy importante, chicos, muy, pero muy importante esto. Ya, seguimos. En un primer momento, dice, la imagen tridimensional, estamos hablando de la imagen que tiene 3 dimensiones. Cuando nosotros nos vamos al cine, pues, o nos íbamos, mejor dicho, al cine, nos ponían, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, con unos lentes especiales, ves las imágenes, pues, ya no en 2 dimensiones, como se ven, pues, un televisor convencional, ¿no? O en una pantalla convencional, sino que ves las cosas en 3 dimensiones, como si estuvieras, como si fueran reales casi, lo máximo. ¿Ya? Entonces, miren, esta imagen tridimensional, la imagen tridimensional, asomó tímidamente en las pantallas de cine. O sea, ahí empezó. Al poco tiempo, la televisión, la televisión también se sumó a este singular fenómeno que aumenta el horizonte visual del espectador, ¿ya? Hoy, dice, esta forma de percibir la realidad ha desarrollado hacia otras utilidades. Miren, en un primer momento tenía cierto protagonismo el cine y la televisión conjuntamente con lo que es la imagen tridimensional. Pero dice que ahora tiene otras utilidades, o sea que el cine y la televisión ya no van a ser más abordados en este texto. ¿Y qué continúa diciendo? Sus aplicaciones son increíbles, dice, en alusión a la imagen tridimensional, ¿eh? Por ejemplo, en el campo de la medicina, un exclusivo robot permite simular una operación de cirugía y, por supuesto, todos sus riesgos, observando el organismo del paciente en sus 3 dimensiones, ¿no? Entonces, creo que tenemos un claro protagonista de este texto, ¿cierto? Y si nos preguntan cuál es el tema del texto, sería la respuesta: las aplicaciones de la imagen tridimensional en la cirugía. Lo menciona así, pero solamente en la parte final, porque al comienzo empieza hablando acerca de su utilidad, pero en la televisión y el cine. Y recordemos que el tema tiene que estar en todo el texto, o por lo menos tiene que englobarlo, ¿ya? Y esta alternativa primera solamente cubre la última parte de este texto, ¿ya? La imagen tridimensional en el cine y la televisión, la misma cuestión, miren, jóvenes, de la primera alternativa. Si bien la primera alternativa cubría solamente la parte final, esta última o esta segunda cubre solamente la primera parte. Y por descarte también, igual que el anterior ejemplo, igual que el anterior ejercicio, ya sabemos cuál es la clave, ¿ya? Pero la vamos a leer igual. El desarrollo de la imagen tridimensional a través del tiempo, ¿no? Esa sería la clave correcta. A través del tiempo, ¿no? Importante esa parte, miren, de esta expresión, porque nos dice que en un primer momento era la televisión y el cine, y luego ya en el campo de la medicina, ¿no? Entonces, esta alternativa engloba todo lo que vendría a ser nuestro textito, ¿ya? ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes, hasta aquí? Algo de repente que no quede claro, para ya pasar a nuestro siguiente ejemplo, ¿ya? Tenemos una actividad aquí. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas?
Jesús, debo asumir que es Juan Jesús. Jesús. Disculpen, jóvenes, todavía no, porque tenemos 2 Jesús, me parece. Ah, ya, Jesús. Disculpa, Jesús. Ya. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, vamos a pasar a analizar este texto, ¿ya? Ya. Y tenemos las actividades acá en la página siguiente. Y nos empieza diciendo, pregunta para empezar, ¿este texto tiene párrafos? ¿Tendrá párrafos este texto? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Tiene o no tiene párrafos? Yo creo que sí. No. Al principio No. Recordando la definición de párrafo, pues, ¿no? Que es conjunto de oraciones, ¿ya? Conjunto de oraciones. No, no Y tiene. como que no se ve eso aquí. No tiene párrafos, pero sí tiene apartados. Y si tiene apartados, tiene subtemas. Apartados quiere decir partes, pues no, apartados viene de partes. Este es un texto que está dividido en partes. Entonces, si tiene partes, tiene subtemas, ¿no? Y tiene un tema también. Ya está. Entonces, a ver, vamos a ver las actividades. Nos dice, el párrafo tiene ¿cuántos apartados? ¿Cuántos apartados tiene? Al ojo nomás, al ojo. ¿Cuántos tiene? A ver. Profesor, tiene 4 chat. apartados. 3. Tiene, muy bien, muy bien, muy bien. Tiene 3 apartados. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. El texto tiene el propósito de... A ver, el propósito de... ¿Cuál será el propósito de este texto? Exponer. Exponer, nos dice Davor, ya puede ser. Siempre la primera palabra es clave, ¿ya? Nosotros sabemos que esos propósitos tenemos que reducirlos a 6, y eso lo estuvimos tratando, me parece, la primera sesión que tuvimos. Son 6 los propósitos, ¿ya? Claro que cada uno de sus propósitos tiene sus equivalentes. Hay un cuadrito ahí que nosotros llenamos, que es muy importante. ¿Cuál sería el propósito? Ya, instruir, nos dice Fabio Garcés. Instruir, de repente por ahí tenemos alguna idea que no esté de acuerdo, alguna idea discordante con lo que dice nuestro amigo Fabio. Davor nos decía, hace rato nos decía exponer, ¿ya? Ya. Instruir, muy bien. ¿Por qué no podría ser narrar? Narrar, argumentar. Tenemos también informar. A ver, participen, chicos. Muy bien. Y es cierto, a ver, enseñar también, claro, Davor. Davor, al decir enseñar, estás retractándote, ¿ah? Porque mira, enseñar no es lo mismo que exponer. Pertenecen a propósitos diferentes. Lo último que me has mencionado, enseñar, tiene que ver más con lo que dice nuestro amigo Fabio Garcés, instruir. Esa palabra enseñar está dentro del grupo de los propósitos de instruir, enseñar, orientar, prescribir también es una palabra muy importante.
Muy bien, nuestro amigo Aldo nos dice, profesor, no puede ser narrar porque acá no veo ninguna historia. Este texto no tiene el propósito de contarnos hechos de repente en una secuencia, hechos que constituyen una historia. No hay eso acá, y eso es cierto. Y tiene razón nuestro amigo Fabio, y en este caso Enzo, ya después de su rectificación, el propósito del texto es instruir, ¿ya? Pero ¿instruir sobre qué? Porque tiene que ir completa la expresión. ¿Sobre qué nos quiere instruir? ¿Sobre qué nos quiere aleccionar? Muy bien, Juan Jesús, aleccionar también es una palabra admisible aquí. ¿Sobre qué nos quiere orientar el texto? Vamos a completar la expresión. A ver, usemos el chat, ¿ya? Sobre el COVID. Nos quiere orientar sobre el COVID. Ya, como que no es completa la idea. Ya, orientarnos para qué. Ya, muy bien. Vamos a escribirlo por aquí, a ver. El propósito del texto es instruir. Vamos a usar otra palabrita, ¿ya? Acostúmbrense a esto también, miren. Prescribir. Eso es sinónimo de instruir, ¿ya? Prescribir sobre cómo prevenir el COVID, ¿ya? El COVID-19, pero hay una parte que es muy importante, ¿ya? ¿En dónde? ¿En dónde? Así de manera general, porque el texto es específico, ¿ah? ¿En dónde quiere que prevengamos este COVID? Dentro de los lugares de En el trabajo, ¿verdad? En el trabajo. Lo vamos a hacer al toque nomás, ¿ya? En el trabajo. Prescribir sobre cómo prevenir el COVID en el trabajo. Ya está. Muy bien. De acuerdo a su formato y propósito, el texto es respectivamente, ¿ya? Y esta palabra respectivamente, no sé si te lo dije en la sesión anterior, es una palabra muy, pero muy importante. Quiere decir que en tu respuesta tienen que estar en este mismo orden. Primero el formato y luego el propósito, no en cualquier orden, ¿ya? Cuando dice respectivamente, tienes que asumir ello, ¿ya? En la respuesta, en la alternativa que vas a marcar, tiene que estar en el mismo orden. Primero la clasificación de acuerdo al formato y luego la clasificación de acuerdo al propósito. Porque nosotros sabemos que son dos clasificaciones distintas. De acuerdo al formato tenemos continuo, discontinuo, mixto y múltiple, y de acuerdo al propósito tenemos expositivo, narrativo, etc. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? De acuerdo al propósito, ya lo sabemos ya. De acuerdo al propósito. Enzo nos dice la A, ya es la alternativa A para Enzo. Vamos a ver, Ingrid nos habla, Aldo nos dice la letra C, ¿ya? ¿Nos decías, Ingrid? Discontinuo instructivo. Ya, nos decían la letra C por ahí también. Ya, de acuerdo al propósito ya sabemos ya. Si el propósito del texto es prescribir, instruir, ya sabemos que es instructivo, ¿no? Lógico. Si el propósito del texto es narrar, contar, relatar, ya sabemos que es narrativo. Si el propósito del texto es informar, noticiar, dar a conocer, ya sabemos que es informativo. Si es exponer, explicar, ya sabemos que es expositivo. Entonces, eso ya sabemos nosotros de acuerdo al propósito. Entonces, la alternativa correcta, y de acuerdo al formato, habíamos mencionado también que es un texto discontinuo, ¿no? Y como nos dice respectivamente, primero tiene que ir discontinuo y luego instructivo. Entonces sería la alternativa C. Muy bien para los que eligieron esta alternativa. El tema del texto es, ¿cuál sería el tema del texto? ¿De qué trata el texto? Yo les digo, jóvenes. ¿Cómo prevenir contagios en el trabajo? Ya, muy bien. Contagios en el trabajo. Muy bien, muy bien.
Excelente, porque de eso nos habla todo el texto, pues, sobre cómo prevenir el contagio en el trabajo. Miren, el título de esta infografía es ¿Cómo prevenir el coronavirus en el trabajo? ¿Ya? Título y tema no son lo mismo, jóvenes, pero en algunas ocasiones, me parece que ya les había mencionado, en algunas ocasiones coinciden, como en este caso, por ejemplo. Acá el tema podría ser cómo prevenir el coronavirus en el trabajo, o como lo dijo también su compañero hace un momento, también puede ser así, ¿ya? La cosa es que tenga la misma o el mismo sentido. Muy bien. A ver, para no demorarnos vamos a ponerlo de aquí, ¿no? ¿Cómo prevenir el coronavirus en el trabajo? Sería, ¿cómo prevenir el coronavirus? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo prevenir el coronavirus en el trabajo? Ya está. ¿Cuántos subtemas debe tener nuestro texto? ¿Cuántos? Esa pregunta es al ojo nomás, al toque. ¿Cuántos debe tener? ¿Mm? 3, profesor. Ahí está. Jesús nos dice 4. Ya, claro, 3. No te vayas a dejar engañar. No te vayas a dejar engañar, por favor, por este pedacito que está aquí. ¿Ya? Eso no es un apartado. ¿Ya? No lo es. No lo es. Si bien es cierto, acá hay algo que nos puede hacer parecer un apartado, esto se conoce como bajada y forma parte del título también. Es como un pequeño resumen de todo el texto, ¿ya? Los apartados son los que están aquí, ¿ya? Estos son los apartados. Incluso cada uno de ellos está con su pequeño subtítulo, miren, ¿ya? Entonces tenemos, vamos a borrar esto de aquí. Ahí está. Entonces tenemos 3 apartados. Profe, así como coincide tema y título, ¿puede coincidir también subtítulo y subtema? Sí, queridos estudiantes, ¿ya? Sí puede coincidir. Profe, ¿el tema y el subtema pueden estar en forma de pregunta? Sí, también pueden estar en forma de pregunta, ¿ya? Solo lo único que no es aplicable para esta categoría es que sean en forma de oración, ¿ya? Eso es lo único. Entonces, ¿cómo sería nuestro primer subtema? ¿Cómo sería nuestro primer subtema? A ver, escríbanlo por favor en el chat, ¿ya? O me lo pueden decir también. ¿Cómo prevenir que se propague? Dice, ¿no? ¿Perdón? ¿Ya? El primero sería, pues, prevención. Si lo quiero decir como título y no en forma de pregunta, sería prevención de la propagación, ¿no? De la enfermedad ya no. Mientras más breve, mejor. El segundo sería, en todo caso... a ver, ¿cómo sería el segundo? Podría ser acciones ante viaje por trabajo, ¿no? Podría ser. Y el tercero podría ser acciones también ante la presencia de un empleado con síntomas, ¿no? Podría ser de esa manera. ¿Ya? Porque de eso trata cada uno de esos apartados. Los vamos a escribir por aquí. Si hay alguna pregunta, jóvenes, o algo que no están entendiendo, por favor, manifiéstenlo, ¿sí? Yo no me voy a molestar con ustedes por si acaso, ¿eh? Más bien se los voy a agradecer. Entonces sería prevención de la propagación. Tenemos ahí el primero, ¿ya? El segundo sería acciones, me parece, les mencionaba. Acciones frente a un viaje, creo, ¿no? Ante viaje por trabajo.
sea, ¿qué debes hacer cuando viajas, no por trabajo? ¿Cuáles son las medidas que debes tomar? Y finalmente nuestro tercer apartado sería acciones también ante un empleado, me parece, ¿no? Ante la presencia de un empleado con síntomas. ¿Ya? Esos serían nuestros 3 subtemas. Y miren, jóvenes, ahí está. Tenemos ya el tema y tenemos los subtemas de este texto, de esta infografía. Infografía instructiva sería, ¿ya? Entonces, miren, cómo saber esto, cómo identificar el tema y los subtemas, nos ayudan a elaborar este bonito organizador visual que se llama cuadro sinóptico. Muchas veces en clase, en el colegio, nos pedían cómo elaborar un cuadro sinóptico y nosotros lo que hacíamos era coger algunos fragmentos, algunos retazos, vamos a decir, del texto y copiar ahí. Y esa no es la forma, jóvenes. ¿Ya? Miren cómo es que se hace este cuadro sinóptico. Teniendo el tema, una vez que tienes el tema, ¿ya? A ver. Teniendo el tema lo colocas aquí, mira, ve. Aquí. Ya, el tema va ahí. Ahí está. Esta es la forma correcta de hacer un cuadro sinóptico. Esa es la manera oficial, vamos a decir, ¿ya? Uy. Ya está. Ahí está. El tema lo pones ahí. Y cada uno de los subtemas, tú que eres inteligente, ya te habrás dado cuenta dónde va a ir, lo ponemos en esta parte, mira. Ahí está. Lo vamos a poner por ahí, un poquito más grande. Ahí está. Ya tenemos, ahí va nuestro primer subtema. Ponemos un poquito más arribita. Esta es la forma correcta de hacer un cuadro sinóptico, ya con temas y subtemas. Vamos a ver. Entonces iría... está. Importamos aquí. Colocamos por aquí. Agrandamos un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Y nuestro tercer subtema lo ponemos pues en la parte final, ¿no? El tercer subtema que hace referencia... Uy, ¿qué hice? No importa, vamos a ponerlo por acá. Entonces, el tercer subtema que hace referencia al tercer apartado del texto. Profe, y si se trata de un texto continuo, pues no hay ningún problema, porque igual el texto continuo también tiene sus párrafos en este caso, tiene sus subtemas. Identificas el tema y los subtemas y con ello armas ya tu cuadro sinóptico. Tu cuadro sinóptico. Exactamente. Para que ya no estés copiando de repente pedacitos del texto, ¿no? Eso lo hacías antes. Ahora que estudias en la Academia Hawking Líderes, ya no vas a hacer eso ya. Ya sabes cómo se hace de manera correcta. Y si lo haces, yo me voy a comunicar con tu profesor, profesora, y le voy a preguntar. Y no puede ser posible. Entonces, miren, así se va armando. Ya tienes tu tema, tus subtemas, y luego ya vienen las llaves en donde van las ideas ya. O tú le llamarías el concepto, pues, ¿no? Ya está. Pero en realidad son las ideas. Disculpen, jóvenes, el pulso no me ayuda mucho. Ahora vamos a ver por acá, vamos a tratar de dibujarlo. Ahí está. Uy, caracho. No tiene esta herramienta el... Vamos a ver por acá. Ahí está.
Ahí está. Entonces ahí vamos a colocar ya las ideas. Por ejemplo, ¿qué nos dice el texto con respecto a prevención de la propagación? Pues nos vamos al texto y colocamos. La ventaja que tenemos en este tipo de textos es que la información la vamos a encontrar resumida, ¿ya? En cambio, en un texto continuo, ahí no. Ahí nosotros tenemos que abreviarlo, hacerlo más resumido. Y se cogen siempre las ideas más importantes, ¿ya? Pero como acá es un texto discontinuo, todo está resumido ya. Lo primero que pondríamos en este caso sería en nuestro primer apartado, mantener los escritorios limpios y desinfectados, ¿no? Mantener los escritorios limpios y desinfectados. Tal cual, porque como te digo, ya está resumido ya. Eso sería lo primero. Mantener los escritorios limpios y desinfectados. Ya está. Incluso con su guioncito todavía tiene que ir ahí, porque va a ser numeral. Ahí está el guioncito. Los que tienen carpeta de recuperación, he visto que en varias partes les han pedido que hagan organizadores visuales. ¿Ya? A ver, un ratito. Uy. Fiorella, te dije, Fiorella. Hijo, estoy ocupado, por favor. Sí, estoy ocupado.
Última.